el tema del día, ¿no? Por un lado aparecen las cifras de pobreza, el 37,3, que esto, recordemos, es a diciembre. Uno no sabe qué va a pasar porque o cómo estaría la pobreza en estos 3 meses en donde la inflación ya va a superar por lo menos el 12-13%. Así que lo que queríamos era hablar con alguien que conoce mucho de medidas antiinflacionarias, porque cuando fue diputado presentó algunas leyes para eso, y estoy hablando de Héctor Polino, que es el titular de la organización, de la ONG Consumidores Libres. ¿Qué tal, Polino? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. El presidente nos está mareando un poco con el tema de inflación, ¿no? Porque primero va a dar la guerra contra la inflación, ahora dice que hay que darle una oportunidad a la paz y sentarse con los empresarios. ¿Qué hay que hacer, Polino? ¿Existen las leyes para combatir la inflación? ¿Hay que hacer leyes nuevas? ¿Cómo lo ves? Bueno, existe ya un conjunto de normas jurídicas desde hace muchos años que lamentablemente nunca se las ha puesto en funcionamiento. Por ejemplo, en un país como la Argentina, que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es a esas 28 grandes empresas a las que hay que controlar, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Por eso, cuando yo fui diputado nacional, fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Nunca se constituyó, nunca se designó a los miembros de ese tribunal. Después de más de 8 años que la ley estuvo vigente, se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a sancionar una nueva ley sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea también un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o ley antimonopolio. Resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos terminando marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo Nacional de turno, y digo de turno porque abarca a 2 gobiernos y de signos políticos totalmente distintos, el de Mauricio Macri y el actual, no designaron a los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Yo me pregunto, ¿tan difícil, tan complicado resulta designar 5 integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? No hay voluntad política, evidentemente. O hay mucho lobby de las empresas, ¿no? Además, vos fijate que en los últimos 2 años las ganancias de las grandes empresas crecieron al compás de la reducción de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Ríos de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas menos costos, del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%.
¿Te das cuenta sí. el nivel de rentabilidad? A Molinos Río de la Plata, sí. a mediados del año 2018, el gobierno de Mauricio Macri le condonó a la empresa una deuda de 70 millones de dólares por gravámenes impagos a las exportaciones. Uh-huh. ¿A qué consumidor, a qué titular de una pyme o de un edificio en propiedad horizontal o de una casa le condonan las deudas en concepto de impuestos? Uh-huh. Sí, a nadie. Ahora, Héctor, uno lo que escucha todos los días, ¿no? Es decir, porque esto que decís es claro, concreto y son datos duros. Hay monopolios, bueno, Molinos Río de la Plata, hay 11 marcas de fideos, tenía más y le hicieron vender algunas marcas, está todo concentrado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué en otros países muchas de estas empresas que acá todos los días aumentan todo, en otros países no aumentan nada? Te doy un ejemplo. Carrefour, vos entrás a la página de Carrefour de España y hubo una inflación por la guerra del 2, 3%, 4%, y tenés los mismos precios de hace 6 años atrás. ¿Qué pasa ahí? Porque evidentemente lo que vos decís es una parte. ¿Cuál es la otra parte? Para que estas empresas acá ganen el 112% y en Europa se conforman con ganar el 20%, el 15%. ¿Qué es lo que pasa? Y precisamente porque no hay controles, porque hacen y deshacen a su antojo con total impunidad. Ese es el tema. En otros países las controlan, en otros países las controlan. Pero por supuesto. Hay leyes. Por supuesto. Los Estados Unidos de Norteamérica, sí, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que está vigente, que se hace cumplir. Como la República Argentina, tenemos una ley de defensa de la competencia y no hemos creado nunca el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Cómo es posible? Es porque hay connivencia política. Habría que analizar de dónde provienen los fondos de las campañas políticas electorales que llevan a cabo los candidatos con posibilidades de llegar a las máximas, a la presidencia de la República. Es la mejor inversión que terminan haciendo esas empresas. Si bien es cierto que buena parte de los gastos de las campañas electorales se financian con recursos públicos, pero hay muchos otros gastos que se financian con dineros que nadie sabe de dónde provienen. Ahora, Héctor, en estos momentos, bueno, se habla, hay unos diputados que dicen que habría que aplicar la ley de góndolas y la ley de abastecimiento. ¿Cómo ves esas leyes? Bueno, la ley de abastecimiento es una ley del 74 y siempre se amagó con aplicarla, nunca se aplicó. Y la ley de góndolas existe pero no funciona. ¿Cómo lo ves vos eso? Y bueno, a mí me parece bien que se aplique la ley de góndolas que aprobó el Congreso Nacional hace alrededor de 2 años, y que establece, entre muchas otras cuestiones, que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos producidos o elaborados por las empresas de economía familiar, campesinas, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Además, la ley de góndola establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidas las puntas de góndola.
y además tiene que haber un mínimo de 5 proveedores para cada artículo básico. De modo que si se aplicara la ley de góndolas, tendríamos mayor competencia y en consecuencia se podría frenar estos cotidianos y casi diarios aumentos de precios. Ahora, la ley de góndolas, de acuerdo a la reglamentación que dictó en su momento Paula Español, no rige para todos los comercios, rige para aquellos locales que tienen una superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados, medidos desde la línea de caja y descontando las superficies destinadas a depósitos de productos y destinadas al personal. De modo que un negocio barrial en general no tiene esa superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados, pero sí rige para los supermercados, tanto minoristas como mayoristas de todo el país. Y lamentablemente tampoco se está cumpliendo, y ese es otro de los problemas. Una ley que además permite que el producto de menor valor esté ubicado en el estante intermedio de la góndola, entre el estante más alto y el más bajo, de modo tal que cuando el consumidor va caminando por los pasillos del supermercado tenga a la altura de la vista el producto de menor precio, y no como lo colocan hasta ahora en general en el estante más bajo, que uno tiene que arrodillarse para poder verlo. Claro, claro. Ahora, Héctor, bueno, lo que vos decís, es decir, las leyes existen, es cuestión de aplicarlas. Ahora, nosotros vemos que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un poco lo que dijo uno de los representantes del fondo, a nosotros la inflación no nos preocupa mucho. Lo que uno vio que es como que tanto el gobierno como el fondo quieren que haya un poco. Es más, pusieron 48%. ¿No existe esto también, un gobierno que le conviene la inflación para hacer un ajuste de salarios y jubilaciones que no se note tanto? Yo quiero creer que a ningún gobierno le conviene que haya inflación, porque eso deteriora la imagen del gobierno. Y en un país donde hay reelección presidencial, un proceso inflacionario alto obstruye la posibilidad de la reelección presidencial. Claro, pero este año no hay elecciones, por ahí la idea es esa, hacer todo el ajuste este año y empezar el año que viene cuando ya vienen las elecciones. Todo puede ser, todo puede ser. Por supuesto que este acuerdo y todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una muy mala noticia para los intereses del pueblo. Por supuesto, lo único que les importa es recuperar el capital, y para eso obligan a tomar medidas que el Estado gaste lo menos posible, por ejemplo, en subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, etcétera. Y entonces el costo de esos servicios, en lugar de que una parte salga de fondos públicos, todo va a salir del bolsillo de los usuarios. Ahora ya se autorizó un aumento a partir del 1 de marzo último de alrededor de un 20% para las tarifas del gas natural en las 9 empresas que distribuyen el gas natural en todo el país, y a las 2 empresas que distribuyen la energía eléctrica en el área de concesión de la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, que son Edenor y Edesur. De modo tal que
esto se va a ver reflejado ahora con las próximas facturaciones, este aumento, y también eso aumenta en el precio de los productos, porque le modifica las estructuras de costos a las industrias que elaboran los productos y a los comercios que lo venden, y también lo trasladan luego a los precios, y no siempre en la misma proporción, sino en general en una proporción aún mucho más mayor. Está muy claro, Héctor, lo cual quiere decir que va a haber más inflación sin lugar a duda durante este año. Y no te quepa la menor duda. En lo que va del año, nosotros tuvimos en el 2020 un 36,1%. Sí. En el 2021, en lugar de haberla bajado o mantenido, subió al 50,9%. Y en el 2022 vamos a estar por encima del 55 al 60%. Claro, y con el agravante que los que suben mucho son los precios de los alimentos. ¿Vos agregarías alguna otra cosa para la inflación, aparte de toda esta explicación que diste muy interesante de la concentración económica fundamentalmente? Voy a dar otro dato interesante. Sí. Hace más de 7 años, sí, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios, sí, que nunca se la puso en funcionamiento. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no está en funcionamiento, no sabemos quién es el responsable de cada producto en cada momento de producir un aumento de precio. ¿Es el fabricante, es el mayorista, es el intermediario, es el minorista? No lo sabemos. En el mes de octubre del año pasado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a todas las entidades, entre ellas Consumidores Libres, que es la entidad que yo fundé hace 30 años y que represento, sí, a que designen los 3 representantes de las entidades que establece la ley para poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. sí. Nos pusimos muy contentos que por fin se iba a poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. A los pocos días le comunicamos a las autoridades los nombres de las 3 entidades para integrar ese Observatorio de Precios. Eso fue en octubre del año pasado. Estamos terminando marzo del 2022. Nunca se convocó a esos 3 miembros para poner en funcionamiento el Observatorio de Precios. Está claro. Eso, ahí uno ve lo de la voluntad política. Después aparecen medidas que van, bueno, en octubre del año pasado, precios cuidados, que a los 3 meses los precios cuidados están más caros que los otros, y todo esto que estamos viendo. Ahora, esta es la guerra que le queremos hacer, sí, para combatir la inflación. Claro. Esta es la guerra. Claro. Esto es la paz, la rendición firmada antes de hacer la guerra, está muy claro. Polino, yo como siempre te agradezco mucho por esta comunicación. Que sigas muy bien, hasta pronto. Un abrazo grande.